Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te estén de buenas noticias, buenos augurios. En esta ocasión lo que vamos a hacer es dirigir esta lectura hacia el grupo de la gente de Libra, que ya está en una relación o que tiene a alguien en su vida. En el caso de que no tengas a nadie, te hice una lectura hace días de quién iba a ser tu siguiente cita. Ok, que te voy a apuntar, que te voy a dejar al final de este vídeo por si le quieres echar un ojo. Empezamos por el as de espadas, el 6 de bastos. Vamos allá. La carta de Escorpio, el caballero de bastos y 3 de oros. Vamos allá, comenzamos con unas energías de una mente bastante clara. A ti te veo con una idea en la cabeza como que le quieres comunicar a la pareja, ya sea porque has escuchado algo, porque te han escrito algo. Aquí tenemos una idea que tú consideras que te puede llevar al éxito, ¿ok? Te puede llevar al éxito y por lo que se está viendo aquí, la pareja a lo mejor como que te está animando, te está diciendo que sí, que muy bien, pero como cuidado, ¿vale? Como que hay algo ahí que no se está viendo. Con estas energías de Mercurio, yo te lo tengo que decir, signo de Libra, no siempre es así, pero que tuvimos un eclipse, después otro eclipse, depende de cómo esté tu carta natal. Hay mucho intento de estafa, muchísimo. Ya había mencionado yo esto el año pasado, que este año iba a haber, o no sé si lo he mencionado, iba a haber mucha campaña de todo. Ay, y lo que queda de año que hemos iniciado a abrir ahora, que va a haber mucha campaña y la gente, yo no sé si porque la gente está cansada, si porque la gente ya está hasta el moño, entonces como que sigue esa campaña, ¿vale? Sigue esa campaña. Si dicen que mañana, pues yo qué sé, dicen pues eso va a ser. Por lo tanto, signo de Libra. La gente pues claramente en estas situaciones quiere pues aprovecharse de esta buena racha, vamos a decirlo así, y bueno, estafa, roba, engaña. Yo es lo que te digo, sencillamente que mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo no te estoy diciendo ni que te vayan a robar ni nada de eso, porque estoy viendo que la pareja quizá, o este hombre o esta mujer con quien tú estás hablando aquí, es alguien no desconfiado, sencillamente pues al que le gusta no le gusta arriesgarse. Es alguien que sí que se arriesga en muchas cositas, pero que hay cosas que no mucho. Vamos a clarificarla porque también te ha quedado la energía de Escorpio que está hablando de pérdidas, ¿ok? O a lo mejor es el miedo que tiene una persona aquí de perder, como si es, por ejemplo, hacer un curso y después que lo deje a medias, dejar mi situación laboral actual e irme a otra y después que no sea tan fijo eso, que no esté cobrando bien, que haya unos horarios que no mucho. En fin, aquí tenemos signo de Libra, tenemos unas energías de noticias, de planes, de un cambio económico, ¿ok? De un cambio que va a mejorarle mucho la vida a alguien a quien está con esta idea. Pero yo quiero clarificar esta energía de la muerte. El 6 de espadas, el 6 de bastos otra vez y el 2 de copas. Es como que de cierta manera que hay alguien como que va a estar buscando durante mucho tiempo, porque la energía de Escorpio muchas veces habla de estar buscando en lo oculto, la curiosidad por lo oculto, pero que muchas veces es oculto, no vas a verle nada todavía, y en el caso de que tenga algo que ver, o sea, algo que rectificar o lo que sea así. La verdad hasta ahora no me está hablando de nada malo, de nada raro, nada de nada. A lo mejor esto es alguien que te dice, vamos a decir por ejemplo, la pareja, bueno, que vamos a iniciar esto por ejemplo por un año y después pues ya veremos. Aquí hay alguien al que no le gusta atarse a nada, y más si es algo que tiene que ver con los asuntos económicos y laborales, como que más adelante pues ya veremos, porque aquí hay alguien que también como que tiene planes, que quiere mudarse, que quiere cambiar de vida, que quiere hacer muchas cositas aquí, y yo por lo que estoy viendo esto va a salir bien. Va a haber una reunión quizás signo de Libra, pero yo creo, para algunos, aquí hay gente que está regresando del pasado, ¿vale? Claro, con la energía de Mercurio va a traer muchas cosas de vuelta y no tiene por qué ser agente. A veces es un recuerdo,
y lo que hará con el eclipse es recordarnos realmente quién éramos antes de iniciar cierta etapa de la vida, ¿vale? A lo mejor quieras un poquito más divertido, quieras un poquito más atrevido, esto a cada uno le aplicará como le aplique. Que por lo que estoy viendo aquí, probablemente aquí hay alguien que está regresando de cierto pasado, como si es una idea que tenía una persona aquí, ¿vale? Y como que va a ir corriendo hacia esta colaboración, porque veo que va a haber una colaboración que va a modificar de manera muy buena lo que viene económicamente hablando. Pero Libra, piénsatelo un poquito más. No digo que no está bien, porque es una energía impulsiva la que está llevando la acción, ¿ok? Porque es una energía de va, que esto va a ser. Aquí por lo que te ha quedado aquí te quedaron unas energías, fíjate, antes te quedó la energía de paje de oros, que está muy bien, pero que está hablando de estudiar mucho lo que tenemos que hacer aquí. También esta energía está hablando de confianza, que tienes que confiar bien en esta gente, que tienes que confiar bien en estos amigos, que tienes que confiar bien en esta gente que está regresando. Yo por lo que estoy viendo no tiene plan de robar pero esto es general, por lo tanto busca más, ¿vale? Pero aquí en el asunto económico te está diciendo no te dejes llevar por las emociones, ¿vale? Ay, qué bien, que voy a tener eso y lo otro, a lo mejor sí está muy bien. Yo estoy viendo que aquí hay cosas muy buenas, pero que necesitas buscar o rebuscar algo más, ¿vale? O sea que hay mucha gente que odia eso de escuchar que hay algo que está regresando de su pasado, pero yo por lo que estoy viendo es algo que es algo bueno, ¿vale? Es algo bueno, o al menos es lo que hice hasta ahora, porque realmente va a rectificar o a modificar la situación actual, económica y laboral de manera muy buena. Vamos a seguir el 8 de copas, la luna, el 5 de bastos, emperatriz, madre mía. El 4 de copas. Mira, aquí signo de Libra, por lo que tengo, la verdad es que no tengo nada raro ni malo, sencillamente que, bueno, que a lo mejor en este grupo en el que se mete alguien, ¿vale? Por ejemplo, que viene una amiga tuya y te dice, hace tiempo me hablaron de una cosa, ¿vale? Y ahora pues yo te la recomiendo a ti también, porque yo lo voy a hacer, porque por ejemplo me han dicho que si yo compro de Alibaba, por ejemplo, cierta cosa y la meto en Amazon, yo qué sé, voy a ganar mucho dinero. Tú dices, ah, bien, pues voy a buscar a ver si yo con mis horarios y mi vida puedo hacerlo. Y buscas y tal y te gusta. Y empiezas a hacerte ilusiones, jolín, qué cómodo, que de todo. Y voy a ganar dinero, voy a generar aunque sean 500 euros al mes o lo que sea, pero ya es algo. Y aparte que no tienes que ir a ningún lado, ¿ok? Por lo tanto, signo de Libra. Tú dices, vale, va, lo buscas y te gusta y te ilusionas y dices, me echo a la aventura. Pues resulta que ese hombre o esa mujer que vienen a hablarte de esta cosa se retiran. Se retiran. Aún te van a decir como que no he visto cosas como que no mucho. Y puede que esto pues le dé pie a una confusión y a mucha tensión, ¿vale? Mucha tensión en esta relación o sencillamente quien mete su dinero aquí. Yo no digo que va a salir mal, ni mucho menos, pero vuelvo a decir que se asegure quien quiera hacer esto, que se asegure, porque hay una energía de mucha sobrecarga, muchísima sobrecarga, mucha. En fin, signo de Libra. Esto, la pareja, yo no estoy viendo nada raro, simplemente a lo mejor estáis llegando a hablar del asunto de lo que es la intimidad, vamos a decirlo así, ¿ok? Porque es alguien a lo mejor que la pareja está muy liada queriendo pues lograr ciertos objetivos, éxito en cierto asunto y más el laboral, y puede que esté dejando el asunto de la intimidad y tal, como la libido está súper apagada y está como que no está, y ya está. La verdad, el resto yo veo que está bastante bien, ¿vale? Y la situación económica, yo no te voy a decir ni que te arriesgues ni que te dejes de arriesgar, porque esto es general. Habría que ver la situación de cada uno, cómo es, cómo está, en qué va a meterse, pero que también si tú buscas algo mejor, tú ya vas a saber si haces bien o no, ¿vale? Vamos allá.
signo de Libra. Ojalá que te salga todo súper, 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 hiper, mega bien y que te forres. El arcano no, el oráculo que te ha quedado es una energía que habla de amante, que habla de... para algunos a lo mejor hay algún tipo de admirador así secreto alrededor, pero que esta carta está hablando también de eso, de lo que es la pasión, ese deseo, ¿ok? Porque aquí ya estamos hablando de lo que es la pasión y todo este tipo de cosas como algo aparte que a veces no incluye necesariamente el romance. No estoy hablando de amor, estoy hablando de romance. Por ejemplo, no hace falta ir a cenar y vamos a dar una vuelta y vamos a hacer una cenita diferente. No, esto te está diciendo que muchas veces el roce hace el cariño, ¿vale? Que a lo mejor que no queremos, que ha de haber amor sí o sí. Claro que sí, aquí sí que hay amor, pero que te está diciendo como que también a lo mejor no hace falta porque la persona, o sea, sí que hace falta, pero a veces que una persona está con la cabeza en las nubes, que está con sus quehaceres y tal, y como que aquí también hay una necesidad de cambiar, de, vamos a decir, de la manera, de los horarios, porque hay gente que es muy... o sea, que habrá chiqui los viernes por la tarde, se me viene, es el jueves, no puedo, tiene que ser un viernes, ¿vale? Por lo tanto, se necesita un cambio en esa dinámica, se necesita un cambio en muchas cosas y puede que no haya mucho cariño, que digamos, porque hay gente que es súper cariñosa y hay gente que no es tanto, ¿vale? Cada uno es como es, que no está ni bien ni mal, te guste o no te guste, eso ya es otra cosa, pero el roce hace el cariño, hay mucha pasión, hay mucho deseo, pero quizá tú necesitas que sean un poquito más románticos, a ellos no les sale mucho o viceversa, pero esta carta te está hablando, pues eso, de que el roce hace el cariño. Si hay algo que hablar esta semana de este asunto, pues háblalo, que realmente vas a causar mucho cambio. Vas a causar mucho cambio, incluso si hay alguien que necesita una ayuda, va a dejarse guiar por cierto consejo, lo que sea, de alguien aquí que realmente está muy bien. Libra, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra.